En la marina de Pelican Cove, en Sausalito, se reporta la desaparición de Jim Goulbrand, el millonario director ejecutivo de una importante empresa de software desaparecido desde el día anterior. Van Pelt explica que encontraron sangre en la cubierta de su yate, pero ningún cuerpo, lo que hace sospechar que algo grave pasó ahí. Rigsby tose, estornuda y se encuentra visiblemente enfermo, y Lisbon le ordena que se mantenga alejado para no contagiarla, aunque él insiste en seguir trabajando a pesar de su estado. El equipo sube al yate para examinar la escena y observa una diminuta mancha de sangre que es demasiado pequeña para explicar una desaparición completa, lo que hace sospechar que el cuerpo fue retirado de ahí. Descubren que Goulbrand tenía una fortuna cercana a los $100 millones y que se había divorciado recientemente. Además, su empresa estaba bajo investigación por parte de la SEC debido a irregularidades financieras, lo que lo exponía a enormes multas y a una posible condena de prisión, creando un fuerte móvil para cualquiera que quisiera silenciarlo o aprovecharse de su situación. Jane se mueve por el exterior del yate, observando cada detalle con su habitual atención, mientras Lisbon lo acompaña, y ambos notan al mismo tiempo que el ancla está sumergida en el agua, algo completamente innecesario cuando la embarcación está amarrada al muelle. Jane señala lo extraño del detalle y ordena subir el ancla, y al hacerlo queda al descubierto el cuerpo empapado de un hombre encadenado a ella, confirmando que Jim Goulbrand ha sido asesinado y utilizado como peso para ocultar el cadáver bajo el agua. En la mansión Goulbrand, el equipo se entrevista con Keith, el hermano de Jim, un hombre excéntrico que parece imitar el estilo de vida de una estrella de rock y se comporta como si fuera una versión desordenada de Keith Richards. Keith explica que Jim había fundado la empresa junto a su amigo de la infancia Rick y que actualmente salía con Brooke Harper, una psiquiatra a quien había conocido durante una de sus estancias en rehabilitación donde ella trabajaba. Según Keith, la relación entre Jim y su ex esposa había sido conflictiva y no pierde oportunidad de hablar mal de ella, dejando claro que la considera una persona interesada y problemática. Keith comenta que parte de la herencia de Jim irá destinada a diversas obras benéficas y que el resto le corresponderá a él como único familiar directo, y aunque afirma que la noche del asesinato estaba con una mujer, no logra recordar con claridad quién era, lo que genera sospechas. Lisbon llama a Cho para que verifique su coartada, y cuando Cho intenta despertar a Rigsby en su escritorio, lo encuentra dormido y congestionado, por lo que decide dejarlo ahí, cubierto de pañuelos y con evidente aspecto de miseria. Cho y Van Pelt van hasta la empresa de Gaia Matrix para investigar el entorno laboral de Jim. Ahí los recibe Stuart Hanson, el jefe de seguridad, un hombre en silla de ruedas que se muestra atento y servicial mientras lo conduce hasta la oficina de Rick. Stuart habla de Jim con respeto, destacando su liderazgo y su importancia para la compañía. Rick, por su parte, asegura que Jim era el cerebro creativo, mientras él se encargaba de la parte empresarial. Evita hablar del caso de la SEC y afirma que la investigación no había afectado su relación profesional, aunque admite que sin Jim, la empresa se encuentra en una situación extremadamente delicada. Mientras tanto, Jane y Rigsby entrevistan a Brooke, la novia de Jim, quien se encuentra trabajando el mismo día de su muerte. Jane le pregunta cómo puede estar atendiendo pacientes en una situación así, y ella responde que es su forma de sobrellevar el dolor, manteniéndose ocupada para no derrumbarse. Al notar el mal estado de Rigsby, le extiende una receta para un antiviral, demostrando una actitud profesional y compasiva. De regreso en la oficina, Rigsby se siente cada vez peor y admite que aún no ha ido a comprar el medicamento. Jane examina la receta y comenta que es demasiado legible, algo poco común en los médicos, y comienza a sospechar que Brooke podría no ser quien dice ser, especialmente por su forma cercana y cálida, demasiado estudiada. Van Pelt revisa sus datos profesionales y descubre que, según los registros, Brooke tiene 74 años,
algo que no concuerda en absoluto con la joven atractiva que acababan de conocer, lo que refuerza la teoría de que se trata de una impostora. Brooke, entonces, es vista en su consultorio durante lo que parece ser su última sesión con un paciente, a quien le dice que ya no podrán verse más y le entrega su número privado. Aunque poco después su secretaria la interrumpe para avisarle que el CBI ha llegado. Mientras el paciente continúa hablando, Brooke recupera su número con disimulo, se levanta con calma y escapa por la ventana, sube a su coche y huye antes de que el equipo pueda entrar. Cho informa a Jane sobre lo que encontraron en el apartamento de Brooke, incluyendo una peluca y otros objetos sospechosos, lo que confirma que se trata de una estafadora profesional. Jane comienza a armar el rompecabezas y concluye que no es una simple oportunista, sino alguien con una gran habilidad para el engaño. Van Pelt revisa las cuentas bancarias de Gulbrand y descubre que había retirado $10 millones poco antes de morir, dinero que no aparece en ningún gasto posterior, lo que refuerza la idea de que ese dinero está oculto en algún lugar. Jane pide una copia del último estado de cuenta de la tarjeta de crédito de Brooke y empieza a dibujar en una pizarra los objetos que ella compró en los últimos días, observando que 9 días atrás adquirió artículos para disfrazarse de hombre y más recientemente una pistola, un puro y un vestido. Una combinación que no parece tener sentido en apariencia, pero que para él encierra un plan mucho más complejo. Cuando Van Pelt informa que Jim solía llevar una llave colgada al cuello, Jane entiende que Brooke se disfrazó de hombre para poder usar esa llave sin levantar sospechas y entrar en algún lugar importante, y ahora intenta acceder a un segundo sitio, lo que indica que la búsqueda del dinero continúa y que el juego aún no ha terminado. Jane y Cho van al exclusivo Backgammon Club, un club privado donde solo entran socios muy selectos, convencidos de que ese puede ser el lugar al que conduce la misteriosa llave de Jim. Mientras tanto, Van Pelt y Rigsby permanecen en el coche, vigilando discretamente la casa de la ex esposa de Gulbrand. Rigsby se siente mucho mejor desde que finalmente tomó lo que Brooke le había recetado, aunque sigue algo débil, y ambos observan cómo Rick llega en su vehículo, se estaciona frente a la casa y sube al coche de la ex mujer de Jim, donde comienzan a besarse apasionadamente, confirmando que mantienen una relación secreta desde hace tiempo. En el club, Jane se sienta a jugar backgammon con un socio adinerado y logra ir acumulando una considerable suma de dinero, llegando a ganar $20,000 gracias a su asombrosa habilidad para leer a las personas y controlar la situación. En medio de la partida, Jane detecta la llegada de Brooke, quien entra con seguridad fingiendo pertenecer al lugar. Cuando el aristócrata se dispone a extenderle un cheque, Jane admite con absoluta tranquilidad que ha hecho trampa manipulando los dados, desarmando al jugador con su sinceridad descarada y dejando claro que lo que realmente le interesa no es el dinero, sino observar a Brooke y entender su próximo movimiento. Jane y Cho la interceptan en la zona de los casilleros justo cuando está revisando uno de ellos. Adentro encuentran una caja de puros llena de cigarrillos, pero no el dinero que esperaban, lo que deja claro que ese no es el escondite principal. Aún así, Brooke queda arrestada y trasladada para ser interrogada. Durante el interrogatorio, Jane entra con su habitual actitud relajada y comienza a mentir deliberadamente sobre cómo lograron encontrarla, provocando que ella, por instinto, también mienta sobre su verdadera identidad. Brooke asegura que Jim le había dado la llave y que estaba profundamente enamorada de él, y finge sorpresa cuando se menciona la existencia de los 10 millones ocultos, aunque su actuación resulta poco convincente para Jane. Van Pelt vuelve a hablar con la ex esposa de Jim, quien admite que comenzó a salir con Rick poco después del divorcio y deja entrever que su matrimonio había sido una constante lucha por el control, el dinero y el poder.
Rick, por su parte, confiesa ante Rigsby que ocultó información para proteger la estabilidad de la empresa y se muestra sorprendido al enterarse de que Jim estaba cooperando con la investigación de la SEC, lo que sugiere que Jim había decidido salvarse a sí mismo, incluso si eso implicaba hundir a la compañía. Jane se entrevista con Stuart, el jefe de seguridad, quien reconoce que Jim le preguntó en su momento dónde podía esconder una gran suma de dinero sin que nadie la encontrara. Jane le cuenta que la llave de Jim no funcionó en el club y que Brooke está detenida, lo que incomoda visiblemente a Stuart. Él explica que le recomendó ocultar el dinero fuera de cualquier propiedad personal, en un lugar fuera del radar, lejos de su vida cotidiana y en un sitio que nadie relacionaría con él, una sugerencia que siembra nuevas sospechas. Jane regresa al interrogatorio con Brooke y le presenta una historia cuidadosamente elaborada, insinuando que ella tomó la llave original y mandó a hacer una copia, solo para frustrarse al descubrir que no funcionaba. Mientras habla, Jane juega distraídamente con la llave y deja caer algo en su bolso sin que ella lo note, un pequeño rastreador que permitirá seguir cada uno de sus movimientos. Luego, le revela que ya conoce su verdadera identidad, Lindsay Smith, una estafadora profesional de San Diego, y le insinúa que hay en ella algo más que simple codicia, una ambición que la empuja constantemente a ir más allá. Antes de marcharse, le desea buena suerte y de manera deliberada deja la llave sobre la mesa, dándole la oportunidad de cometer un nuevo error. Tal como él había previsto, Brooke toma la llave, convence a los agentes de que necesita marcharse y logra salir de la sala de interrogatorios. Jane observa cómo se va con una sonrisa satisfecha, convencido de que la trampa ha funcionado. Van Pelt sigue el rastreador desde su ordenador y comenta que su papá solía llamar a estas maniobras jugadas de chicle, porque a veces engañas al otro y a veces terminas con el chicle pegado en el pelo sin saber cuál será el resultado hasta el final. El equipo entonces rastrea a Brooke hasta una estación de tren, donde la ven llegar en una furgoneta. Para su sorpresa, Brooke saca de la parte trasera a Stuart, al que lleva en silla de ruedas mientras le apunta con un arma en la espalda. Avanzan hacia los depósitos de almacenamiento, pero la silla no pasa por la entrada estrecha, por lo que ella le ordena que no se mueva mientras abre uno de los casilleros. En ese momento, cuando Brooke se inclina para sacar una bolsa, Stuart se pone de pie con total naturalidad y camina sin dificultad, revelando que su discapacidad era fingida. Se lanza sobre ella, le quita el arma y se apodera del dinero, pero antes de que pueda escapar, el equipo interviene y lo reduce. Brooke intenta alejarse con calma, fingiendo indiferencia, pero también es detenida, quedando ambos finalmente bajo custodia. De regreso en la central, Lisbon repasa la larga lista de identidades falsas que Stuart ha utilizado a lo largo de los años, dejando claro que se trata de un estafador profesional que ha vivido siempre bajo múltiples máscaras. Stuart comenta con cinismo que la gente confía en las personas en silla de ruedas, que nadie sospecha de alguien que aparenta debilidad, y que eso le ha permitido moverse sin levantar alertas, manipular situaciones y observar sin ser observado. Jane entonces expone con claridad cómo pasaron realmente los hechos, reconstruyendo cada paso con su habitual precisión. Explica que Stuart fue al yate la noche del crimen para recuperar la llave que Jim llevaba consigo, sabiendo que con ella podría acceder al escondite del dinero. Al no conseguir que Jim se le entregara, lo encadenó al ancla y lo arrojó al agua, asegurándose de que el cuerpo quedara oculto bajo la superficie. Sin embargo, no podía haber previsto que Brooke, en uno de sus propios engaños, había intercambiado la llave real por una copia idéntica, lo que frustró su plan inicial y lo obligó a seguir jugando un peligroso doble juego. Stuart, visiblemente furioso, se queja de haber pasado 6 meses fingiendo estar paralítico, soportando toda la incomodidad, la humillación y la constante vigilancia, y exige saber por qué Jane dudó de su discapacidad.
Jane responde con naturalidad que cada vez que conoce a alguien en silla de ruedas, observa el desgaste en la suela de sus zapatos, ya que quienes realmente no caminan casi nunca muestran marcas ahí, mientras que Stuart tenía evidentes señales de uso. Añade que lleva años aplicando ese pequeño truco y que esta es la primera vez que le da resultado, algo que encuentra profundamente satisfactorio, casi como una victoria personal. Más tarde, Jane visita a Brooke en su celda. Le dice con sinceridad que le gustaría poder dejarla en libertad porque reconoce su talento, su inteligencia y su increíble capacidad para adaptarse, pero ella comprende que su suerte está echada. Un agente federal llega para trasladarla al centro de detención, y mientras se la llevan, Brooke se inclina hacia Jane y le susurra con una sonrisa que volverán a verse. El agente responde con firmeza que eso no va a ocurrir, pero Jane, observando cómo se aleja, comenta que lo duda mucho, ya que ella es demasiado buena en lo que hace como para desaparecer del todo. Y así, mientras el caso se cierra y las piezas finalmente encajan, queda claro que en ese mundo de engaños, traiciones y falsas identidades, nadie es exactamente quien aparenta ser, y que la mente humana, con su capacidad para mentir, manipular y reinventarse, sigue siendo el mayor misterio de todos. Y con esto termina este episodio. Antes de acabar con este video, te cuento que si te gusta El Mentalista, en el canal estoy siguiendo los capítulos uno por uno, en cada caso ordenado episodio por episodio. Te invito a que entres y encuentres toda la lista de reproducción. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo. Master Movies.